Doctor, buenas tardes. Sí se comparte. Ok. No nos quedamos en la anterior clase, Michelle. Muy bien. A ver, ¿dónde están? Alessandra. ¿Estás por ahí, Alessandra? Shaña Díaz. Alessandra. César Santi. ¿Me escuchas, César? Sí, presente, doctor. ¿Cómo haríamos la evaluación de exámenes o con qué exámenes evaluaremos intestino delgado? ¿Qué se te ocurre? Radiografía de contraste, tomografía, doctor. Ya, muy bien. ¿Qué más? Tomografía. Otro. Abel Gonzalo, ¿me escuchas? Gracias, César. Abel Gonzalo, ¿me escuchas? Denis Quispe. ¿Se escucha? No. Nada. ¿Qué ha pasado con los chicos? Bueno, vamos a hablar en esta oportunidad de la evaluación radiológica de intestino delgado. Son varios los exámenes que vamos a usar en realidad. Lo más importante es evaluar, obviamente, la mucosa, la forma, el diámetro, no sé, también las lesiones que puedan existir, ¿de acuerdo? Para eso usamos varios métodos de examen, imágenes. Dentro de ellos está el tránsito gastrointestinal, que va a permitir que solamente le demos bario y que pueda transitar libremente hasta llegar a la válvula ileocecal. La enteroclisis, donde se le coloca un catéter o una sonda, ¿no es cierto?, que va a ir hasta el ángulo de Treist, y a través de esa sonda vamos a también inyectar sustancia de contraste baritada, aire, vamos a agregar aire, y va a hacer un doble contraste. O sea, la enteroclisis en realidad no es nada más que el doble contraste del intestino delgado. La ecografía también nos ayuda para ver el grosor de la pared, alguna lesión que pudiera suceder y líquido libre también. Tomografía computada para ver las lesiones, para ver cómo capta la pared intestinal. No es lo mismo cuando está normal y cuando está inflamada, o cuando hay grasa o cuando está necrosada, ¿no es cierto? La resonancia casi similar, y el PET-CT para hacer estadiaje de tumores. El tránsito intestinal, como les comentaba, es obviamente un examen sencillo, donde lo único que tiene que hacer el paciente es tomar bario, ¿de acuerdo?, y obtener placas radiográficas seriadas, hasta llegar a la válvula ileocecal, ¿no?, en el SIO. Siempre debe terminar ahí. Si no vemos la válvula ileocecal, el examen no sirve. Normalmente el tiempo de tránsito dura entre 1 a 5 horas. Puede ser más rápido y a veces un poco más lento también, ¿no? ¿Cuáles son las indicaciones del tránsito intestinal? Patología de intestino delgado, obstrucción, enfermedad de Crohn, síndrome de mala absorción. Contraindicaciones: cuando está perforada, no podemos dar bario, ¿verdad? Sospecha de diverticulosis y ayuno en ancianos, infecciones agudas. ¿Cómo se realiza el procedimiento? Se prepara al paciente, 1 o 2 días antes tiene que estar en ayunas,
¿de acuerdo? Días antes tiene que estar pues con una dieta blandita, algo suave. Y ese día, en ayunas, se le da 200 a 300 centímetros cúbicos de bario por vía oral y se le va a tomar radiografías. Abdomen simple, se le va a tomar luego al terminar de tomar y las radiografías posteriores a los 30, una hora y media y 2 horas. ¿De acuerdo? Entonces, miren, acá el tránsito es relativamente rápido, a los 30 minutos ya está abajo, una hora y media, 2 horas. Miren cómo el colon, este es el colon, el marco colónico, perdonen. El marco colónico, en este caso, el marco colónico está ya acá, miren, ¿no? Está pintando. Son los 30 minutos, el estómago, todo lo que avanza, una hora y media y 2 horas. El marco colónico. Vamos a ver. Este es el marco colónico, ¿no? ¿Se dan cuenta? Eso. Entonces, se supone que ya se vio, pues, la válvula ileocecal, todo eso, ¿no? Lo único que queda ahí es visualizar todo el resto. Listo. Y termina el examen en ese punto. ¿Vean? Este es un tránsito bonito. Miren el estómago. Ahí, perdonen. El estómago. Bulbo duodenal. Segunda porción duodenal. Tercera porción duodenal. Cuarta porción duodenal. Ángulo de 3. Luego viene el yeyuno. Yeyuno. Acá ya no tiene contraste. Mira, pintado todavía. Luego llegamos al ilio. Y ilio terminal. Y hasta la válvula ileocecal. ¿Cuáles son las ventajas del tránsito intestinal delgado? Fácil realización, ingesta oral con el contraste, muestra en forma global el estado de las heces intestinales y tiempo de tránsito. Las desventajas son, pues, análisis limitado de la mucosa intestinal, el bario se va a pelotonar, ¿no es cierto? En las asas, no hay distensión de las asas, va a haber espasmo versus no vamos a poder saber. Podemos evaluar volvulos, malrotación intestinal, etcétera, etcétera, etcétera. Y dentro de ellos, pues, miren cómo estamos viendo acá el estómago lleno de aire, ¿de acuerdo? Y acá unas cuantas burbujitas de aire también, pero se supone que por acá no hay casi nada, ¿no? No pasa. Entonces estamos viendo el estómago, parte del antro gástrico, bulbo duodenal. Miren para acá y ven cómo en vez de girar hacia la izquierda, esto rota hacia la derecha, ¿no? Y eso es una malrotación intestinal. En este caso se da también, ¿no? Se puede ver con un tránsito simple. Otra acá, miren, la rotación debería ser para este lado, ¿no? Pero, miren, donde se rotando al lado derecho. Y termina, como dijimos, cuando llega pues a la válvula ileocecal, que no se ve acá muy bien. Está todo apelotonado, ¿no? Entonces, ese es el examen de tránsito intestinal que tiene limitaciones. La entera tomografía también se puede hacer con reconstrucciones, ¿no? Entonces, eso es lo que vemos en tránsito intestinal. Un montón de lesiones que puede pasar por alto, ¿no? Porque no distiende bien adecuadamente y no podemos saber cuál es espasmo, cuál es estenosis. Mientras la enteroclisis ya es un examen mucho más avanzado, se podría decir, ¿de acuerdo? Usa rayos X con fluoroscopio. Las indicaciones son específicas, ¿no? Acá vamos a colocar la zona nasoyeyunal. O sea, la sonda va a llegar hasta el ángulo de Treich. Y a través de esa sonda vamos a inyectar bario y vamos a inyectar aire. Va a ser un doble contraste. Indicaciones: patología de intestino delgado, diarrea crónica, TBC, sangre oculta, baja de peso, anemia, etc. Contraindicaciones: infecciones agudas, postcirugía. Procedimiento: igual que el examen anterior, tiene que prepararse 1 o 2 días antes, hay unas 6 horas antes. Se le va a administrar 100 o 200 centímetros cúbicos de bario a través de la sonda que les dije, ¿de acuerdo? Y se va a insuflar con aire y luego también vamos a esperar que llegue a la válvula ileocecal. Termina ahí, ¿no? Varias radiografías se va a tomar, como una frontal, anteroposterior, oblicuo anterior derecha, oblicuo anterior izquierda, o sea, oblicuas, ¿no? Y postero anterior, para distender las asas. ¿Cuáles son las ventajas de la enteroclisis? A diferencia del tránsito intestinal simple,
muestra con gran detalle la superficie mucosa intestinal. Es lo más importante. Adecuada distensión intestinal, diferencia entre espasmo y estenosis, disminución del tiempo de tránsito. Desventajas, como va a estar intubado la paciente o el paciente, va a tener pues disconfort. Entonces, vean la enteroclisis, acá está la sonda que está pasando por el estómago, llega hasta cierto punto, miren como acá llega hasta acá, y a través de eso nosotros vamos a inyectar bario y aire. Y eso va a hacer de que se distienda, miren, se distienda y aparezcan las válvulas conniventes, todo bien bonito, hasta esta parte. Pero vean ustedes, esto que es normal, con esta, que en la parte inferior, que es completamente irregular. Esto es patológico, ¿de acuerdo? Entonces, la enteroclisis tiene esa capacidad para poder ver qué parte de las asas está normal y qué parte están alteradas. Miren, las válvulas conniventes se dividen en partes iguales, finas, ¿no? Finitas, y se puede examinar, pues, ¿no? Acá ya no puede haber sospecha de estenosis versus, no sé, no, puede haber obstrucción, estenosis, no sabemos, en la tránsito seriada, pero en este sí. ¿Por qué? Porque como vamos a inyectar bario y aire, se distienden las asas, ¿de acuerdo? Y siempre termina en la válvula ileocecal. ¿Dónde está la válvula ileocecal? Nuestra válvula ileocecal está acá, pues. Esta es nuestra válvula. ¿Eh? Tiene un labio, la cabecita, mire. Y acá ingresa así, ¿no? Esa es la válvula ileocecal. Así se ve por este examen. Y acá, por ejemplo, miren, la válvula ileocecal también, pero más flaquito, como que ha perdido aire. Pero cuando tiene aire, la válvula ileocecal se distiende y aparece así, como un pico de paja. Eso es importante. Entonces, esquemáticamente, este es el ciego, este es el apéndice, este es el ilion terminal y esta es la válvula ileocecal. Y esa válvula ileocecal es lo que se va a ver, pues, ¿no? Como un pico de pájaro. Este sería el pico, la cabeza del pajarito, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a evaluar por enteroclisis? Vamos a evaluar pliegues, principalmente. ¿Por qué los pliegues? Porque los pliegues son la clave del éxito en un examen por enteroclisis. Pueden estar fácilmente, ¿no? La mayoría normal puede estar engrosados. Ese engrosamiento puede ser simétrico o puede ser engrosamiento asimétrico. Y el engrosamiento asimétrico puede ser de tipo nodular o micronodular. Esos pliegues pueden estar disminuidos o ausentes, aplanados. Cuando hay diarrea crónica, por ejemplo, están aplanados. Igual alterados, ¿no? Con lesiones que crecen hacia la luz, que pueden ser mucosas o submucosas, lesiones que estenosan y aumentan el espacio interasas. También se puede evaluar. Este es un pliegue normal. Se supone que es la submucosa en la parte central, tiene sus celulitas, las vellosidades, la lámina propia, ¿de acuerdo? La serosa, y esta es la muscularis propia, ¿de acuerdo? Todas sus capas, eso es lo normal. Un pliegue normal tiene pues las válvulas casi similares, bien bonitas, ¿de acuerdo? Pero a medida que vamos viendo, por ejemplo, en este caso, a medida que vamos viendo que va a haber alteraciones, esto va cambiando. Esto es lo normal, lo fisiológico se puede decir, ¿no? Esto es lo que han visto ustedes en histología. ¿Cuándo se va a alterar los pliegues? Cuando va a existir lesiones vasculares, enfermedad inflamatoria intestinal, cuando hay diarrea, no sabemos qué causa. Alteraciones linfáticas, procesos neoplásicos, enfermedades por depósito, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, cuando hay isquemia mesentérica aguda, vean cómo está aplanado, o sencillamente acá hay bastante aire radiolúcido, ¿no? Es como una especie de neumatocele y que va a perforarse, ¿no? Eso es lo que tenemos que visualizar nosotros. Entonces, hay un engrosamiento simétrico micronodular. Entonces, miren el espacio submucoso, está normal. El detalle está en el engrosamiento de la lámina propia. La lámina propia está en rechonchos, está engrosada, ¿no? A eso llamamos engrosamiento simétrico micronodular. Y ese engrosamiento simétrico, definitivamente,
Un ratito voy a admitir, no sé si alguien está por ahí queriendo ingresar. El engrosamiento simétrico micronodular va a presentarse como engrosamiento de, obviamente, las válvulas coniventes. ¿De acuerdo? Y se va a ver así, como bolitas pequeñitas, ¿no? Redonditos, pequeñitos, pequeñitos, pequeñitos. Pero eso es un engrosamiento, definitivamente. Y el nodular, obviamente, va a ser pues un engrosamiento ya un poco más grueso, como bolitas, 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 ¿eh? Ya no es una válvula, digo, un pliegue normal. ¿Cuál es un pliegue normal? ¿Recuerdan un pliegue normal? Este es un pliegue normal, ¿no? Pero vean la diferencia ustedes con lo patológico. ¿Alguna diferencia? Claro. Y eso se ve, ¿por qué? Por enteroclisis. Imagínense. Obviamente, indirectamente, nosotros lo que podemos hacer es, pedimos, ¿qué cosa? Examen de heces, parasitológico. ¿Qué más pedimos? Pedimos otros exámenes, ¿verdad? Pero, por imágenes, vemos ese tipo de lesiones. A diferencia del engrosamiento simétrico, existe también el engrosamiento nodular. No sé, algo está pasando. Quiero admitir a todos, pero no quieren entrar o no pueden entrar. Entonces, en el engrosamiento asimétrico, la lesión va a estar en la submucosa. Imagínense. ¿Recuerdan que en el engrosamiento simétrico, la lesión era donde el micronodular era la lámina propia, entonces estaba rechancha? En ese caso, no, la submucosa está engrosada. ¿Y cómo es que se ve radiológicamente eso? Así. Miren, tremendas lesiones radiolúcidas. ¿Ven? Esas son las bolitas que se ven. ¿De acuerdo? Entonces, ¿es patológico? Claro que es patológico. Otro, puede existir disminución hasta número de pliegues o sencillamente aplanamiento, pues, ¿no? También se ve, miren. Disminución, largo, largo, largo. Se ve eso. O lesiones que van a crecer hacia la luz. Lesiones mucosas, como esta que se ve acá, como esta que está acá. O sencillamente, unas lesiones más grandotas, vean. Es un pólipo. Se le ve así, mire el pólipo. Entonces, también se puede ver por este examen. Otra lesión, acá hay un defecto de relleno, vean. A la vista. Y acá también, miren. Parece un dientecito, no sé, a la forma de tiroides, yo no sé. Pero tiene esa forma, una lesión. Y acá se ve por tomografía. Tomografía. Tomografía la lesión. Entonces, definitivamente debe ser pues un tumor y hay que extraer. Y al extraer sale así. Miren, ¿no? Entonces, ¿sirve o no sirve el tránsito intestinal? En este caso, el doble contraste, que es la enteroclisis. Claro que sirve. Otro examen importante que nos ayuda también en lo que es intestinos es la ecografía. El intestino de por sí tiene varias paredes, ¿no? Negrito, en este caso hipoecogénico, ecogénico, hipoecogénico, ecogénico, hipoecogénico, etcétera, ¿no? Todas las paredes. La luz es esto. La luz es esta parte central. Todo el resto es pared. ¿Qué pasa cuando es patológico? Llega a engrosarse en forma irregular, como esta. Llega a engrosarse, pero al ver que está engrosado, la grasa de partes blandas que está adyacente, es lo que vemos. Y esa grasa es más hiperecogénico, blanco. Entonces, decimos, esta asa está pues engrosada. ¿En qué casos puede estar engrosada? Un montón de enfermedades. Este fue un ejemplo de una enfermedad de Crohn, ¿de acuerdo? Pero engrosamiento de pared. ¿Puede haber líquido libre? Sí, líquido libre acá. Anecógeno, que está rodeando las asas, ¿de acuerdo? Y también acá hay líquido. Todo lo que es anecógeno, oscuro, es líquido. ¿Qué tiene que hacer ahí debajo del hígado? Eso es ascitis. Y puede haber también como esta, un asa dentro de otro asa más grandota. ¿Cómo llamamos eso?
intussuscepción. Intussuscepción, donde hay un asa, pero hay otra asa que se introduce dentro de la luz del asa que está por delante, y eso se llama intussuscepción, que puede producirse en cánceres, en cualquier tipo de problema, ¿no? Muy bien. Nos vamos a la fosa ilíaca derecha y vemos esta imagen, que corresponde al apéndice normal, porque la pared es delgadita y este diámetro no pasa de, se me ocurre en este caso será pues 2, 3 milímetros, ¿no? Y cuando comprimimos, está pues finita, delgada. Pero ¿qué pasa con esta otra? Que el asa ciega, en este caso ciega, está pues rechoncho, ¿no? Y adyacente a ella, miren, hay cambios inflamatorios de la grasa mesentérica blanco. Este es el apéndice. Vemos un sinfín de veces el apéndice así, inflamado, negro, oscurito, con varias capas, impresiona, ¿no es cierto? Y grasa inflamada y perecogénico adyacente, a veces con líquido también. Es un típico de una apendicitis. Se puede ver por ecografía. También podemos ver a nivel retroperitoneal, mesenterio, tremendos ganglios como esto. ¿De acuerdo? Ganglios grandotes. A veces en los niños solo vemos ganglios y no vemos otra cosa. Entonces nos preguntan, ¿qué encontraron? Ganglios, adenopatía, una adenitis mesentérica. ¿De acuerdo? Esa es una adenitis mesentérica. Que también causa dolor, pues, ¿no? Dolor en los niños. Puede haber diarrea, vómitos. Pero solamente es esto. Muy bien, ¿hasta ahí alguna pregunta? En el tránsito simple y en la enterocrisis. Nada, muy bien. Vamos a hablar de tomografía. Ustedes saben que la tomografía también puede evaluar las asas. En este caso, por ejemplo, se le colocó esta imagen. Ya no varios, ¿no? Porque el vario brillaría. Le han puesto sustancia de contraste endovenoso, pero le han dado mezcladito con leche, con agüita, y se ha tomado. Y por eso pinta blanco. Miren el colon también. Pero lo que nos llama la atención es en este engrosamiento de toda esta zona de la pared del intestino delgado. Miren, bien engrosado. Tanto así que la luz después se ha limitado a una línea nada más, así, ¿no? Parece fístula, delgadita. También se hace una enterotomografía con contraste negativo, con agua, como en este caso. Queda bonito, miren la pared, cómo se evalúa. Y neumotocé, usando aire, que también puede servir. Bueno, en este neumotocé, ¿no? Lesioncita ahí pequeña, acá hay otra lesioncita, y obviamente se hizo la patología y se dio puesto, ¿no? Muy bien. ¿Cuáles son los aportes de la tomografía hoy en día? Podemos visualizar las asas en toda su integridad, podemos visualizar vasos, y por ejemplo ahí están, lo que está haciendo es visualizar exactamente las asas delgadas, ¿no? Y podemos seleccionar lo que queramos. Entonces, las paredes de las asas siempre tenemos que evaluar. ¿Qué evaluamos? Pared. ¿Qué debe observar en la pared? Primero el grosor, siempre. Y luego la captación de la pared. A eso llamamos atenuación. El espesor. Ustedes saben que la regla de los tres, ¿no? Pared abdominal, intestino delgado, no debe pasar de 3 centímetros, la pared no debe pasar de 3 milímetros, la distancia entre válvula connivente y válvula connivente tampoco debe pasar de 3 milímetros. Todo es la regla de 3, ¿no? Y la captación de contraste. La captación definitivamente tiene que ser, ¿no es cierto?, ligeramente hiperdensa porque tiene sangre. Entonces, el grosor 3 milímetros, captación homogénea de la pared, ¿no es cierto?, hiperdensa. Eso es la pared normal. Pero, ¿qué pasa si esa pared está alterada? Puede haber un halo blanco, gris, acuoso, adiposo, negro, obviamente. En este caso, por ejemplo, estamos viendo un patrón blanco, ¿no? Se supone que tiene vasitos y ya pues capta contraste. Eso es lo normal. Pero ¿qué pasa cuando yo veo que es gris?
No es normal, miren. Esto es blanco, normal. En gris, por ejemplo, se ve ahí, ¿no? Gris, redondito, miren la pared engrosada, no se la flecha. Obviamente es menos específico, pero puede ayudarnos, ¿no? Si es simétrico, es benigno. Si es asimétrico, probablemente sea cáncer, ¿no? Si es menos de 2 centímetros, benigno. Si es más de 3 centímetros, maligno. Contorno regular, benigno. Contorno irregular, maligno. Ahora, endopatías mesentéricas puede haber, ¿no es cierto?, en los niños y resulta siendo benigno. Los más grandes. Entonces, eso es lo que tenemos que evaluar. Muy bien. El patrón del halo acuoso. ¿Qué significa halo acuoso? Que en asas intestinales delgadas va a haber como una especie de bull, ¿no? Como un tiro al blanco, pero en la parte, se puede decir casi debajo de la mucosa, ¿no? Ahí hay pues, en el área de la submucosa, hay edema. Y ese edema se ve así como un halo. Ese es el halo acuoso. Si vemos eso, nosotros vamos a pensar en enfermedad inflamatoria intestinal, alteraciones vasculares, por ejemplo, trombosis de la vena mesentérica, va a dar esa imagen, típica imagen. Enfermedades infecciosas también, enteritis actínica también. El halo adiposo, que es grasa, se supone que hay un depósito de grasa, pero ¿por qué? En el Crohn, por ejemplo, enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa también, y en radioterapia también puede existir, ¿no es cierto?, esa densidad grasa. Negro, ¿en qué casos va a ser la pared negra? En neumatosis intestinal, ¿no? ¿Por qué se va a dar? Porque se rompe la mucosa, hay isquemia, hay infección, hay trauma. Entonces, eso es lo que tenemos que observar. Muy bien, hasta ahí son los patrones, ¿no es cierto?, por tomografía. Resonancia magnética, como ustedes ven, hay varias secuencias, uno de ellos es esta, ¿no?, que se ve perfectamente la pared de asas, tanto en una secuencia como en esta otra, ¿se dan cuenta? Entonces, eso también ayuda. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Chicos. Nada. Doctor, una pregunta. Dime, ¿En dime. presencias de constipaciones también se puede evidenciar o tiene que ser totalmente vacío todo? Constipaciones. Sí. Un poco difícil evaluar eso, ¿no? Para este examen, el paciente tiene que estar pues en ayunas y tiene que estar bien preparado su intestino. La idea es evaluar mucosa, no tanto las constipaciones, ¿no? Mucosa tenemos que evaluar. Y para eso tiene que estar bien preparada la paciente. ¿Ya? Dentro de las patologías frecuentes tenemos, miren, como una dilatación, como un divertículo. Es el divertículo de Meckel en el borde antimesentérico del ilion distal, que también se puede ver y a veces confundir con una apendicitis, ¿no? Se supone que este es el duodeno, miren, duodeno segunda porción, esta es la tercera porción. Pero acá vemos que hay una dilatación en la segunda porción. Esa dilatación de la segunda porción duodenal, casi entre la segunda y tercera, eso llamamos divertículos. Esta es otra dilatación también es un divertículo, ¿no? Entonces, vamos viendo muchas lesiones en el intestino. Acá hay aplanamiento, por ejemplo, de sus paredes. No hay ya válvula conivente, está plano, ¿no? Y acá está engrosada la pared. Aparte de que está plano acá, si ustedes se dan cuenta, todas las imágenes que hemos mostrado anteriormente, miren, el espacio que hay entre asa y asa es mínima. Pero ¿qué pasa si ese espacio empieza a aumentarse? ¿Por qué? ¿Por qué se aumenta? Porque la pared, en este caso, por ejemplo, con resonancia vemos que está engrosada la pared. Todo lo negrito que ven es pared. Toda la parte brillante, hiper intensa que está dentro, eso es líquido. Entonces, al existir la pared engrosada como esta, va a dejar espacios como esta. Esos espacios entre asas ancho. Y ese aumento, incremento de ese
espacio entre asas, a nosotros nos indica que la pared de ese intestino está edematizado o está inflamado o lo que sea. ¿No? Se da cuenta uno fácilmente. También puede existir lesiones, no solamente en un punto, en varios puntos. Miren, acá también. Ese es el pólipo yeyunal. A simple vista se ve que esta asa intestinal está bonito, distendida, pero acá ya no se ve nada. ¿Por qué no se ve? Porque es patológico, porque está engrosada, ¿no es cierto? Y eso es la enfermedad de Crohn. ¿Eh? Este es un ejemplo de cómo, miren, no sé si acá ven ustedes la vena porta en la parte superior. Se los voy a dibujar ya. La vena porta en la parte superior. Acá, la vena porta. Esa es la vena porta. Pero esta parte, miren, hasta ahí yo veo. Pero lo demás es oscuro. Quiere decir que hay trombos. Es la trombosis venosa mesentérica. Y esa trombosis va siempre con ¿qué? Va, miren, esta es la arteria mesentérica chiquitita. Pero la vena mesentérica tiene en su interior contenido. Ese es trombo. Siempre va asociado a engrosamiento de pared de asas intestinales. Miren, y la pared está pues tremenda, ¿no? A ver, un momentito. Esa es una trombosis venosa mesentérica. ¿Listo? Típica. El linfoma también puede, de algún modo, verse en este examen. ¿De acuerdo? Creo que lo pasamos, ¿no? Muy bien. Entonces, el linfoma tiene varias formas. ¿Cuál es el lugar más frecuente de afectación del linfoma intestinal? Es el ilion distal, 51%. ¿Por qué? Porque tiene mayor cantidad de tejido linfoide, ¿no? A diferencia del duodeno, que es pues obviamente diferente, ¿no? Pero también el linfoma mediterráneo está presente en el duodeno, ¿no? Entonces se puede dar eso. La afectación del mesenterio en el linfoma se observa más o menos en el 50% de los pacientes con linfoma no Hodgkin y 4% en el Hodgkin. ¿De acuerdo? La variedad histológica más frecuente es el linfoma no Hodgkin, 50-70, pero también es no es benigna, pero es la menos agresiva. El linfoma Hodgkin, ¿no es cierto? Y más de ellos el T, es pues recontraagresivo, ¿no? Muy bien. Eso es el linfoma tipo T. Nodular, todas esas formas de presentación va a tener el linfoma. No es solamente una forma. Por ejemplo, hay un engrosamiento, marcado engrosamiento, la luz es disminuido, ¿no? Es un linfoma. Otra forma de presentar es esta de acá. Mayor engrosamiento de pared, la luz está con contraste, ¿no? También se ve de ese modo. Otro engrosamiento, vean, engrosamiento, como los Hodgkin. Y acá, retroperitoneal, ganglios, adenomegalias en retroperitoneo, típico del linfoma no Hodgkin. Miren, otro engrosamiento hasta acá. La luz es todo esto. Bastante engrosamiento. También se da así. O sencillamente como esta, pequeño engrosamiento. ¿Quién va a pensar que es linfoma? Nadie. Pero hay engrosamiento. Y eso terminó siendo linfoma no Hodgkin. Forma mesentérica nodal también, ¿no? Mesentérica. Y todo lo que es la luz del intestino. Todo lo que está acá vacío, radiolúcido, se supone que es edema, es la pared. ¿No es cierto? Desde acá. Desde esta zona hasta esto. Y eso se ve así en la radiografía. Lesión cavitaria. Hemos visto varias cavidades que pueden tener, como esta, ¿no? Como una cavidad. Y puede también tener fístulas y esto puede puede perforarse, ¿no? O sencillamente desde pequeño engrosamiento de pared. También se da, ¿no? Entonces, la resonancia va a ayudar a visualizar los ganglios como estos. Ganglio, ¿no? Pared engrosada acá, pero con ganglio. La tuberculosis, a diferencia del linfoma, también va a afectarse esa zona, ¿no?
pero ya no va a ser similar al linfoma, va a tener algunas características. De 342 casos de tuberculosis abdominal se vio que gastrointestinales eran 151, que era 44%, peritoneales 36%, enteroperitoneales 19%. El lugar más afectado es pues la válvula ileocecal, 75 a 90%. Radiográficamente, ¿qué vamos a encontrar? En la placa de tórax va a haber la lesión activa de tuberculosis en 50-80%, con derrame pleurón en 40%. A nivel intestinal, ¿qué va a haber? Cuando vamos a ver con fluoroscopio, va a haber hipermotilidad con espasmo y edema de la válvula ileocecal, que va a ser en las primeras etapas, ¿no? Bastante movimiento va a tener y va a haber edema de la válvula. Luego va a existir engrosamiento de los labios de la válvula ileocecal y ensanchamiento y estrechamiento, con estrechamiento del ilio, signo de Fleischner, ¿no? Luego puede aparecer ulceraciones en etapas tempranas, más grandes que la enfermedad de Crohn, tienden a ser lineales o estrelladas. Puede engrosarse los pliegues de forma irregular con lesiones salteadas en el ilio y estenosis anulares simétricas, anillos de servilleta en casos avanzados. Al final va a existir obstrucción, acortamiento, retracción y formación de bolsas con amputación del ciego, pero eso se va a dar en casos avanzados. ¿De acuerdo? Entonces va a haber un ciego cónico rígido, ¿no? Va a existir nódulos mucosos, formaciones polipoideas. El ilio terminal va a estar estrechado. Y por la válvula va a definitivamente vaciar rápido su producto, ¿no es cierto? Y un ciego reducido, rígido y obliterado, signo de Stirling. Puede haber fístulas, disminución de calibre intestinal, con zonas de dilatación, signo de la cuerda. ¿Qué significa? Que va a haber una columna delgada de bario en el ilion terminal. ¿Cuál es el ciego? Miren, acá ya ni siquiera podemos reconocer el ciego, ¿no? Se supone que es hasta esta zona, ¿no? Así. Miren, está deforme, cónico, y acá está la válvula. Esta es la válvula ileocecal. El pajarito o la pajarita, miren, la cabecita está todo deprimida, rígido, y esta parte ensanchada, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Se ha deformado. Entonces, el ciego, si nosotros vemos, ¿dónde está el ciego? ¿Alguien puede ver el ciego? El ciego es esto de acá, se ha retraído, un ciego cónico chiquito. Y la válvula ileocecal que debería estar por acá, cruzando, ¿no? Este es el ilion terminal, se supone, ilion terminal. No es de la válvula, ya no existe, es como un tubo rígido, ¿no? Ese es el nivel donde va a llegar a terminar. ¿Qué cosa? Una válvula ileocecal y con su ciego acortado. Y esta es una TBC colónica. Miren el colon cómo está. Ya no tiene ni forma, es rígido. También existe la luz estrechada, ¿no es cierto? Tomográficamente, ¿qué vamos a encontrar en tuberculosis abdominal o gastrointestinal? Ganglios abdominales retroperitoneales aumentados de volumen. ¿Qué va a tener? Necrosis central. Por lo tanto, como tiene necrosis central, va a ser hipodenso. Puede haber líquido, ascitis, asas intestinales engrosadas, engrosamiento asimétrico de la válvula ileocecal, aumento de grosor del peritoneo, o sea, va a estar edematoso el peritoneo, ya, masas de apariencia multilocular. Miren, engrosamiento de pared, ¿de acuerdo? Acá tiene líquido, bastante líquido, ascitis. Engrosamiento de pared con la luz disminuida de calibre, ¿no? También en fosa ilíaca derecha. Y los ganglios, miren, este es un ganglio. Todo esto es un ganglio. Pero ¿qué es lo característico del ganglio tuberculoso? Que tiene centro necrótico, hipodenso, un linfonodo tuberculoso. Puede existir peritoneitis húmeda, 90%, fibrótica, peritoneitis seca, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Y cómo se va a ver la peritonitis? La grasa mesentérica que era negrita, miren, va a lucir pues con estrías, edematizado, y esto es el meso, ¿no? El mesenterio, miren cómo está. Se va a engrosar. No solamente se llega a engrosar en procesos inflamatorios como en tuberculosis, en otros procesos también, y también en cáncer. Cuando hay carcinomatosis, se va a ver. ¿De acuerdo? La hepatitis puede existir también tuberculosa, como lesiones hipodensas, redondeadas, y a veces puede existir calcificaciones, también calcificaciones.
Y acá inclusive, miren, el riñón está medio con quiste, medio raro, ¿no? Entonces, va a existir diagnóstico diferencial entre linfoma, parasitosis, neoplasias, obviamente también con la tuberculosis, ¿no? Eso es lo que tiene que ver. Por ejemplo, el linfoma ileocecal. ¿Cuál es lo característico? Produce marcado engrosamiento de las paredes del ciego e hilo distal, ¿de acuerdo? Y suele acompañarse de grandes ganglios a nivel del mesenterio, retroperitoneal. En la tuberculosis, ¿qué hemos dicho? En la tuberculosis va a haber amputación del ciego. La válvula va a estar pues rígida, ¿no es cierto? El carcinoma del ciego raramente va a afectar la válvula ileocecal. Generalmente se va más hacia abajo. Entonces yo voy a saber que es un carcinoma, no es un linfoma ni es tuberculosis, ¿no? Y así sucesivamente voy a hacer mi diagnóstico diferencial. Entonces, el examen de intestino delgado se puede evaluar perfectamente, ¿de acuerdo? Por estos exámenes. ¿Qué les parece? Interesante, pero bueno, tienen que repasar porque si no, como nunca han visto esto, es difícil saber, pues, que en realidad se puede evaluar. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Ninguna. Muy bien. Entonces vamos a ir avanzando de ese modo. Ustedes van a leer más de intestino delgado. Vamos a hacer la radiología, en este caso la evaluación radiológica del colon. Nada más. Y luego pasaremos, o sea, definitivamente hígado, vesícula. Y para terminar con lo que es, pues, la última parte, que es la cuarta unidad, sistema nervioso central, ¿no? Y columna. ¿Ya? Entonces, nos quedamos en esta zona, en esta parte, ¿de acuerdo? En lo que es, nos va a faltar colon, nada más a este nivel. Luego pasaremos hígado, vesícula, páncreas, vasos, riñones, etc. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Ninguna. Me espera unos 10 minutos, un break para empezar con la práctica, ¿de acuerdo? Con esto de la radiografía, la evaluación radiológica del colon, ¿ya? Mejor, para que tengamos... A ver, acá está. Un ratito. Un ratín. Ok, el colon doble contraste, tanto como el tránsito intestinal o la evaluación del intestino delgado, también se puede hacer con bario, pero lastimosamente el bario que se usa por vía oral, ¿no? Nosotros no vamos a poder mezclarlo y colocarlo por el ano. Entonces son unas bolsas llenas de bario, solamente vamos a agregarle agüita y con cánula y se introduce al ano, ¿no? Y se va a distender todo el marco colónico, saco parte de ese bario y luego de retirar parte de ese bario, voy a insuflar aire. Y al insuflar aire, voy a formar un doble contraste. Ese es el examen, así de fácil. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes ya saben esta parte anatómica del colon. No vamos a repasar, porque esto lo puse para los de tecnología, porque ellos no tienen conocimiento casi de anatomía. Entonces, colon descendente, sigmoides, todo eso, tampoco preguntamos, ¿no? Los métodos de estudio tenemos radiografía simple del abdomen, enema varitado, la ecografía, endoscopía virtual, lo que llamamos colonoscopía virtual, pues, ¿no? Medicina nuclear, tomografía computada y resonancia. Muy bien. Este examen usa, pues, sustancia varitada, como les digo, ¿de acuerdo? Se supone que debe estar en ayunas, sin heces, con enema, con todo, ¿no es cierto? Bien preparado el colon. Para eso se toma una placa de rayos X para visualizar si está bien preparado o no. ¿De acuerdo? ¿Por qué es importante? Porque va a detectar lesiones mucosas superficiales.
para el estudio de zonas no accesibles a la palpación o para el examen de pacientes en los que la palpación es inefectiva. Cuando alguien más que el radiólogo quiere revisar y participar en la interpretación de las placas. Unos 3 días antes se prepara al paciente con dieta blanda, ¿de acuerdo? Nada de harinas, ¿no? La idea es de que el colon esté limpio y después pues se le va a recetar una bolsa de bario, un balón de retención. El Cleanprep o polietilenglicol son sobres que se va a usar como laxante. Se puede tomar uno. Imagínense, si ustedes son estreñidos, tómense eso, paso, van a botar hasta los gusanos, ¿no? Y el colon va a estar bien preparado. ¿Se dan cuenta? Entonces, 3 días antes, la dieta tiene que ser pues, normal, abundante líquido, 3 litros en todo el día. 2 días antes, dieta líquida amplia, incluye gelatina, leche flan, calditos colados, jugo de frutas colados, mate. Nada de harinas, nada de pan, nada de esas cosas. ¿No? Nada. Ni fideos, meneses, nada, nada. Y un día antes, hay que continuar con la dieta líquida. Es dieta líquida, o sea, no es nada de fibra, nada. Hasta las 3 de la tarde. Y en la tardecita, miren, después de haberme preparado 3 días antes ya con dietas líquidas, voy a empezar a tomar el Cleanprep para terminar de limpiar todo mi colon. Un sobre en 1 litro de agua y 2 sobres en 2 litros de agua. Tomamos un vaso de la mezcla cada 15 a 20 minutos hasta terminar. Se supone que tengo que estar cerca del baño, porque a cada rato, ¿no es cierto?, va a estar pues en el baño el paciente, ¿no? No se usa enemas en este examen, pero acá todavía usamos enemas, pero en este caso solamente con Cleanprep, excelente. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, se le va a tomar una placa simple primero para ver cómo está el paciente preparado, ¿no? En este caso, por ejemplo, el paciente está bien preparado, tanto así que el colon ni se ve. El hecho de que no se vea no significa de que no exista, sino está bien preparado el pacientito. Estos son los materiales, la bolsa con bario y con líquido, ¿ya? El líquido tiene que ser tibio, ¿eh? No tiene que ser frío. Y tiene su cánula, su catéter y su cánula acá, terminal. Inclusive en esta parte puede haber globitos de retención. Estos globitos de retención, así como globitos, se infla una vez que ya esta parte de la cánula ha ingresado hacia el ano, ¿no? Entonces recién se infla en pacientes que no puedan tolerar. Y luego se le coloca en posición al paciente. Se supone que el bario que está acá se le está colocando y se está observando con fluoroscopio en qué parte está el bario. Nosotros lo que hacemos es preparamos 1200 cc de líquido con bario, de los cuales paso 800. Una vez que paso los 800, cierro el segurito y tomo una placa, porque no tenemos fluoroscopio directo. Tenemos entonces rayos X. Tomamos la placa y vemos que ya ha pintado todo el colon. Una vez que ya ha pintado todo el colon, retiramos la mitad del bario e insuflamos aire para que esté como un sapito, ¿no es cierto? Todo infla. Entonces, al insuflar aire y el bario que se quedó, va a ser doble contraste. Y vamos a tomar las incidencias. Obviamente, primero la simple del abdomen, panorámica, todo el abdomen, AP y posterior anterior, AP y lateral de rectos sigmoides, las oblicuas y obviamente para el ciego una anteroposterior y también pues una presacra. ¿De acuerdo? Las panorámicas son estas, ¿no? Boca arriba, boca abajo. ¿Cómo salen las imágenes? Así. Colon ascendente, ángulo hepático, transverso, ángulo esplénico, descendente, sigmoides, recto. Sale una maravilla. Este es el doble contraste porque ve la mucosa. Los negritos es el aire y los blanquitos pues varios, ¿no? Pero se ve así. Luego, el espacio presacro, se supone que este es el sacro y este es el recto, ¿no es cierto? Parte del sigmoide será acá y acá el recto, ¿no? Pero este espacio entre el sacro y lo que es el asa intestinal, en este caso el recto, ¿de acuerdo? Este es, se supone que el sacro. Esta distancia no debe pasar de 1 centímetro, porque si pasa probablemente acá haya masa, la pared del recto estaría engrosado, no sé, pero no debe pasar de 1 centímetro. ¿Listo? Ese también se toma. Y los ángulos, ¿no? El ángulo esplénico, vean, acá hay divertículos, por ejemplo. El ángulo hepático, que se ve. El sigmoides, el colon sigmoides.
Y también podemos ver, ¿no?, el sigmoides en este modo. Y, obviamente, ¿qué debemos analizar en el colon doble contraste? Primero, la posición, la longitud, diámetro, contorno, y lo más importante es la superficie mucosa, porque evalúa la mucosa del colon. ¿De acuerdo? Eso es lo que hace el doble contraste. La mucosa tiene que ser, pues, fino, lineal. En este caso, mire, medio granulado, ¿no es cierto? Puede haber ulceraciones. La mucosa anormal ya tiene lesiones, miren, completamente diferente, ¿no? Es una colitis, una mediasis. Hay áreas de constricción fisiológica que pueden estar disminuidas así y en un momento se dilatan también, ¿no? Pero son fisiológicas, hay que conocer. Por ejemplo, en esta zona pareciera un espasmo, ¿no? Claro que es un espasmo porque después, miren, se dilata, ¿no? Y vuelve a su tamaño normal. Miren, igual acá también. Entonces hay que estar viendo porque si permanece así y no distiende, puede ser que sea una lesión. Lesiones estenosantes, la colitis ulcerosa. La colitis ulcerosa es una lesión muy, se podría decir, una enfermedad inflamatoria frecuente, ¿de acuerdo? No se sabe la causa, pero lo que sí involucra es la mucosa del colon y del recto, ¿no? Y puede extenderse a otras capas de la pared intestinal. De la mucosa se puede extender para su mucosa e inclusive a la muscular, ¿no? Comienza en el recto y se extiende luego a parte o todo el colon. Diagnóstico clínico, obviamente, la mucosa está inflamada, en sigmoidoscopía, biopsia, ¿no es cierto? También, y hallazgos por enema varitado. ¿Qué hallazgos vamos a tener en enema varitado? Varios. Primero hay que ver el grado de gravedad de la colitis, alteraciones de las austras pueden estar planas hasta desaparecer. La mucosa, diámetro del colon, a veces el colon puede estar rígido, disminuir el calibre, grosor de la pared, todo. Todo eso hay que evaluar en la colitis ulcerosa. Entonces, el grado de formación de heces, si no hay heces visibles, probablemente hay una pancolitis. Si las heces se extienden hacia el colon sigmoides, tiene proctitis, ¿no? O sea, siempre hay que evaluar la formación de heces en este examen. Alteración de austras. Las austras pueden estar ensanchadas con pérdida de las líneas paralelas, es manifestación temprana de la enfermedad. El austra puede estar completamente ausente. Por ejemplo, si vemos acá esta parte del colon, las austras están muy bonitas, pero en esta parte del colon, miren, es plano. Desaparecieron las austras. Entonces, y la mucosa también es medio granular, bolitas, bolitas, ¿no? Eso definitivamente es una colitis ulcerosa. ¿De acuerdo? Se ve claramente la diferencia. ¿Qué más? Obviamente la mucosa hemos dicho, granular en colitis activa, irregular y algo borroso. Ulceración franca, la línea de la mucosa se rompe, lo que provoca un borde irregular. Ulceración extensa, solo permanecen islas mucosas, edematosas. Intramural, moteada, puede estar presente gas en colitis fulminante con el cruce de pared. La neumatosis lineal sugiere ulceración muy profunda o perforación extraperitoneal. Miren, esa mucosa, ¿les parece normal? No. ¿Tiene austras? No. Es un patrón mucoso granular, es una colitis ulcerosa temprana. La imagen siguiente, miren, el diámetro ha disminuido, acá aparece un tubo rígido, ¿de acuerdo? Entonces, definitivamente tampoco tiene austras, es corto, tubular, tiene un patrón más grueso y es una enfermedad crónica. O sea, la diferencia entre colitis ulcerosa temprana y crónica, más que todo es pues el tipo de rigidez que tenga, el disminución de calibre y todo eso, ¿no? Pero lo cierto es que está dañado, no es un patrón normal. El diámetro del colon. Hemos dicho que la colitis crónica se vuelve tubular y se estrecha y mide menos de 5 centímetros de diámetro. Si es mayor de 5 centímetros, la inflamación es transmural, lo que indica colitis fulminante, con riesgo de perforación o megacolon tóxico. El grosor de la pared es mayor a 3 milímetros en la colitis ulcerosa crónica. Entonces, acá hay un cuadrito donde se compara el cuadro agudo del cuadro crónico, ¿no? Eso es lo que tenemos que evaluar, ¿no? ¿Y qué es lo que evaluamos? Evaluamos la lámina propia, evaluamos la muscularis mucosa, la submucosa, y vemos comparación entre ambas, ¿no? Esta es una normal, el epitelio, la lámina propia en un intestino normal se ve así.
Pero en la colitis ulcerosa crónica, por ejemplo, todo está alterado. Hasta la muscularis, mire cómo está alterada. ¿De acuerdo? La submucosa, peor. Entonces, eso es lo que se ve en la colitis ulcerosa. Y las lesiones de la mucosa hay un montón, ¿no? Varía. Miren, ustedes ya lo van a leer, la variedad de lesiones que puede existir. Un espectro amplio de lesiones en la colitis ulcerosa. ¿Sí? ¿Y cómo lo vemos? Lo vemos así. ¿Qué les parece? Los vemos de este modo. Ay, perdonen, que va a arrastrar esta cosita, no sé dónde, no se deja arrastrar. Miren, ¿cómo está la mucosa? Punteada, hay abscesos, ¿no es cierto? Y eso, como hay abscesos, como una especie de ulceraciones, erosiones, hacen de que se acumule, pues, varios. Por eso se ve así líneas blanquitas, redondeadas, irregulares, ¿no? Y estas son ya ulceraciones que están ingresando. ¿Por qué se ve? Pues se supone que es la mucosa. Y lo que está viendo esas ulceraciones es porque está entrando hacia la pared del intestino. ¿De acuerdo? En este caso, en botones de camisa, ¿no? Puede existir pseudopólipos inflamatorios y cuando se le extrae, miren cómo aparecen los pseudopólipos inflamatorios. Lesiones pues muy feas, ¿no? Y la colitis ulcerosa, como hemos dicho acá, va a producir una ileitis por retrolavado. Quiere decir, como va a estar rígido todo el colon, va a regresar. Se supone que es el ilio. De acá debe ir hacia el colon, ya no regresar, ¿no es cierto? Pero acá miren, ¿qué les parece este pajarito? Muy triste, rígido, la mucosa alterada, granular, ¿no es cierto? Y definitivamente va a haber retrolavado. ¿Qué quiere decir eso? Que de acá del ciego ya no debe regresar, ¿no es cierto? Pero va a regresar el contraste y eso va a producir, pues, ¿qué cosa va a producir? Una ileitis por retrolavado. Eso, pues. Miren, ese colon completamente alterado, ¿no? La radiografía post-evacuación es importante porque los pliegues aparecen engrosados, mal definidos, nodulares y completamente alterados. ¿Qué les parece? Ya no parece ni colon, ¿no? Muy bien. Puede haber también otras lesiones. Miren, recuerden el espacio presacro que medía 1 centímetro, acá debe medir unos 10 centímetros. ¿Pero por qué? Porque hay grasa, miren. Esa grasa lo está separando de que el recto esté pegado al sacro. Miren, no se llega a pegar. Ese espacio significa que hay una lesión ahí. Igual, miren, también hay lesiones a ese nivel, lesiones también a este nivel, por tomografía. Todos pertenecen, de acuerdo, a lesiones de colitis ulcerosa. La amebiasis también va a tener lesiones, como esta, ¿no? Va a producir un ameboma y va a aparecer un cáncer, pero es amebiasis. Amebiasis, que hemos visto más antes. La tuberculosis, ya hemos visto, ¿de acuerdo? Todos los hallazgos. El carcinoma anular del colon es así, el carcinoma polipoide, que va a ser como una mordida de manzana. Se supone que ahí está el cáncer. Y acá también hay otra disminución. Hay otra mordida también en manzana, ¿no? Es un adenocarcinoma rectal. Y así. Y las metástasis también se pueden observar. También puede haber por invasión directa, por diseminación intraperitoneal, por diseminación hematógena, diseminación linfangítica. ¿Ah? Carcinomatosis ovárica, miren, que se ve lesiones. Un carcinoma diferenciado, acá está la masa, miren, ¿no es cierto? ¿De dónde? Una siembra intraperitoneal de un cáncer indiferenciado, que está afectando al mesocolon del sigma. ¿De acuerdo? Las diverticulitis, que son lesiones pues muy frecuentes, ¿no? Estas, por ejemplo, con fístula colocolónica. El linfoma ya hemos visto, pancreatitis también que puede existir, amiloidosis, bridas, etc. Y los defectos de relleno en el colon, la poliposis familiar, el pólipo adematoso, hiperplásico, etc., pueden existir como esta, ¿no? Lesiones que crecen en la luz, que son pólipos colónicos, que algunos tienen gran porcentaje de malignidad, ¿no? Miren la lesión. ¿Cómo se ve con un doble contraste toda la lesión? Con pedículo, con todo. Mejor que una colonoscopía, ¿no? Y también múltiples
pólipos en colon descendente. ¿Recuerdan los pólipos en estómago? Algo parecido, ¿no? Pero también se dan acá en el colon. Y la enfermedad diverticular, los divertículos, son lesiones pues que son por adición. Miren, como tetitas que le salen a la pared por todo lado, ¿no? Son divertículos. Algunos de esos pueden perforarse y producir diverticulitis, sí, y causar dolor permanente. Y a veces causan dolor, calma, otra vez dolor y así en ese planeta, ¿no? ¿Se puede ver esto por tomografía? Sí, en la pared. En la pared, unas bolitas en la pared del intestino, eso es diverticulitis. En este caso, divertículos, ¿no? Muy bien. ¿Puede coexistir divertículos y pólipos? Sí. Miren, donde está señalando las flechas negras es un pólipo. Mientras estos son divertículos. Y obviamente también carcinomas, adenoma velloso, etc. Todas las lesiones que pueden existir, como estas pequeñas adenomas benignos tubulares. Y los lipomas también existen, como defectos de relleno ahí, ¿no? Obviamente acá es un lipoma porque la densidad, de hecho que debe ser grasa, ¿no? Parece oscurita. El tumor carcinoide también. O sea, todos los hallazgos que pueden existir. Acá un endometrioma que está afectando, ¿qué cosa? Toda esta parte del colon. En este caso el sigmoides. ¿De acuerdo? Ese es un endometrioma que causa dolor. Neurofibromatosis también puede existir en el colon. ¿Se dan cuenta? Entonces, y cuerpos extraños que también vemos a veces. En este caso fue, no sé, se me ocurre granos de maíz. Yo vi como una paciente psiquiátrica vi en Lima. Les comentaba de que hay granos de maíz. Yo vi una paciente con problema psiquiátrico, lentejas. A veces pueden encontrar botellas. Los homosexuales, por ejemplo, se introducen de todo, ¿no? Entonces, puede haber de todo, como cuerpos extraños. ¿Listo? Muy bien. Yo creo que ahí... ¿Alguna pregunta en todo esto? Si tuvieran... Doctor, buenas tardes. Disculpe, Hola, yo Yermi. tengo una pregunta. Dime, Yermi. ¿Puede haber una interacción medicamentosa con la sustancia de contraste que se usa en el TAC? ¿O qué de medicamentos podríamos tener en cuenta para la preparación del paciente para el examen? Ninguna. El bario es inocuo, no se absorbe. Eso es lo bueno. Entonces solo va a pintar la pared de la mucosa y no va a haber ningún problema. Bueno, eso al menos nos han hecho creer, ¿no? Pero en realidad no hay problema, no hay interacciones. Así que no se preocupen, ¿ya? Ahora, si administramos por vía parenteral, sí, puede haber reacciones anafilácticas, reacciones alérgicas, ¿no? Pero el bario en sí no hay problema. ¿Cuándo va a ser el detalle? Cuando se va a perforar el intestino y vamos a introducir pues el bario, ¿no? Y se va a formar un barioma, ahí sí es difícil. Pero por sí solo no, ¿ya? Entonces, no hay ningún problema, no tengan miedo. Ok, ¿alguna otra pregunta? Si no hubiera, creo que terminamos acá, porque ya van a tener clases. Entonces, el delegado ya me hará pasar ya la relación de los faltantes, inasistentes, nada más, ¿ya? Listo, muy bien, muchachos, cuídense.